Se abre la sesión. Bueno, en principio hay que votar la urgencia del punto. La urgencia viene dada, como sabéis, solicitamos adherirnos a la posibilidad que daba el Ministerio por primera vez en la historia de poder sacar las deudas de todo lo que es deudas con Hacienda, con Seguridad Social y demás, de todo lo que es las retenciones que se vienen haciendo en los tributos del Estado. Algo que por primera vez en la historia, y hay que reconocer que lo mismo que hay que criticar muchas veces actuaciones de este Gobierno, en este caso, por primera vez en la historia, desde que yo me conozco, se ha tomado una medida adecuada a las situaciones que se venían dando en muchos ayuntamientos y que no tenían nada que ver con los esfuerzos que se pudieran hacer, ¿no? Entonces, como sabéis, nos adherimos, presentamos el plan, ha sido aprobado por el Ministerio y el Banco de Crédito Local ha asignado un banco para que se haga cargo de esas situaciones que vengan un poco a paliar las situaciones de los ayuntamientos. En este caso, el problema es que hasta ayer no se nos ha comunicado por parte del Ministerio, hasta el viernes, el banco llegó el viernes esto es así, o sea, no lo conceden y el plazo es de un día, porque es que hoy se cierra el plazo, nos lo comunican el viernes y hoy se cierra el plazo para poder aprobarlo. Ese es el motivo de hacerlo tan rápido y tan urgente. Entonces, ¿votos a favor de la urgencia de la moción? Bien. Segundo punto del orden del día, operación crédito, fondo de ordenación. Bueno, como ya ha adelantado la presidencia, señor alcalde, con respecto a este asunto, se ha recibido una comunicación de una resolución del Ministerio de Hacienda y Función Pública por el que se acepta la adhesión del Ayuntamiento de Alburquerque al fondo de ordenación, en este caso compartimento del Fondo de Financiación a Entidades Locales, y se aprueba la cancelación de la deuda que tiene pendiente el Ayuntamiento con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la que pudiera tener con la Tesorería General de la Seguridad Social. Y exigiéndose a estos efectos que el Ayuntamiento debe acreditar ante el Instituto de Crédito Oficial, en el momento de la firma de las operaciones de préstamo autorizadas, la disponibilidad del acuerdo y documentos que exige el Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas, entidades locales y otras de carácter económico. Por lo que se propone al Pleno, y en consonancia con lo que ya señaló el alcalde, que se apruebe la concertación de una operación de préstamo por parte del Ayuntamiento de Alburquerque con las condiciones determinadas por el Instituto de Crédito Oficial vinculadas a la adhesión al compartimento del Fondo de Ordenación del Real Decreto Ley 17/2014. Esta operación que se propone concretamente, sus datos concretos, serían a realizar con el banco que se nos ha asignado, que es el Banco Popular Español Sociedades Anónimas. El importe del préstamo sería de 3.607.126,99 euros. El plazo es de 10 años, siendo 2 años de carencia del principal. Las cuotas tienen carácter anual y el tipo de interés es del 1,002%. Y tiene como base de cálculo la que se determina a través de los días transcurridos desde la última fecha de pago hasta la siguiente, dividido entre el número de días del año natural. También en este caso, y caso que se adopte el acuerdo correspondiente, debe autorizarse al señor alcalde, don Ángel Vadillo Espino, para la firma de la citada operación de crédito y cuantos documentos pudieran ser necesarios a estos efectos. Bien. Bueno, realmente la operación es prácticamente toda con Seguridad Social, que es donde tenemos la deuda histórica, ya que con Hacienda se pagó prácticamente toda y queda muy poco. Quedan apenas 300.000 euros. El resto es todo de Seguridad Social. La historia o el histórico de Seguridad Social es que partimos de una deuda de 1995 de 5 millones, todo esto es lo que se ha justificado, de 5.708.602,88, que se pasó al fondo de compensación, pero que al final tuvimos que ir pagando como se ha podido. En este tiempo, como la información quiero que sea la totalidad, desde 1996 a 2016,
La totalidad de pagos que ha realizado el Ayuntamiento ha sido de 15.970.000, hasta el día de hoy, de 15.970.667,70. Es decir, ha pagado 12.322.746,77, que es todo el corriente, porque es la primera vez en la historia que se ha pagado todo el corriente de Seguridad Social. Los problemas los hemos tenido con la amortización de los 5 millones de deudas, que es para lo que no ha llegado. En estos 20 años hemos cerrado, hemos amortizado, de esos 5.708.000 que se calculó en el año 95, lo que era la deuda histórica del Ayuntamiento, 602,88, Seguridad Social y Monpal de antiguos funcionarios. No solo la Seguridad Social que conocemos, es que antiguamente los funcionarios cotizaban en Monpal. Entonces aquí estaba incluida Seguridad Social, se incluyó la de Seguridad Social y la antigua Monpal de los funcionarios históricos. Se pagó, de eso hemos amortizado 2.461.957,81 y, lógicamente, con unos intereses que hemos pagado de 1.185.963 de la deuda histórica total, que se ha aumentado esos intereses, a pesar de haber amortizado 2.461.000, y ahí quedan los 3.647.920,93. A pesar, ya digo, de haber estado ingresando el Ayuntamiento aproximadamente una media para corriente y deuda de los pagos que se han realizado año a año de 1.039.057, más o menos al año, pero lógicamente las formas y los procesos que se han seguido, porque esta misma medida en el año 95, cuando el Ayuntamiento decide llegar a un acuerdo con la deuda que había de toda la histórica del Ayuntamiento con Seguridad Social, hubiera habido una medida como esta, probablemente la situación hubiera cambiado, porque los intereses, es que solo los recargos que había pasado en su día la Seguridad Social y tal, estaban en torno al 20%, más intereses, que fue lo que hizo que la deuda fuera, al final, la deuda histórica fuera tan grande cuando se liquidó, cuando se llegó al acuerdo de reconocer la deuda por parte del Ayuntamiento, ¿no?, que había. Entonces, una medida como esta, que era la que hemos requerido durante años para paliar esta situación, nunca llegó. Nunca se nos dio la posibilidad de darnos facilidades a los ayuntamientos para amortizar de una sola vez la deuda. Curioso que después de todos los procesos y de una situación tan complicada, al final de esta situación se estén dando estas cosas. Pero la realidad es que hay que agradecer que esto sea así, porque esto sí da un alivio sobre todo a la tesorería municipal, porque va a permitir, primero, amortizar, pagar a un bajo interés, que prácticamente es devolver la deuda, y luego tener dos años de carencia, que es la primera vez en la historia, desde que estamos pagando Seguridad Social del Ayuntamiento, que tenemos un respiro para poder estar con el corriente y no también con la deuda histórica. Entonces, por eso, en principio, creo ha sido complicado el mantener una situación determinada en estos años, pero ha permitido el que el Ministerio nos haya aprobado esta situación, que, como digo, yo hoy tengo que reconocer que era una buena medida cuando la vi en el boletín, pero no sabía cómo iba a salir en la petición, porque muchas buenas medidas luego se quedan en nada, pero no solo era una buena medida, sino que además, en este caso, se ha aprobado, ¿no? Y esto va a permitir el que después de muchos años mantengamos un desahogo que no hemos podido tener, y un respiro y una tranquilidad que no hemos podido tener en todo este tiempo. No tengo más que explicar, si hay alguna aclaración. Y vamos a tres cosillas puntuales. A ver, en principio, como ya habíamos tratado el tema este en otro pleno, se habló en aquel momento que posiblemente llevara esto a adoptar un plan de ajuste. No sé si lo lleva o no. Sí, el plan de ajuste es el que aprobamos, que lo ha admitido. Ya se intentó en otra ocasión, pero claro, los ajustes que pedía entonces el Ministerio eran demasiado fuertes para soportarlos la población, porque, entre otras cosas, lo que nunca he querido poner en riesgo era sobre todo los apoyos y las ayudas al resto de la población, porque esto tendría que ser compatible con seguir manteniendo una situación de poder hacer política social y política con un plan que se ajustara a permitir que el Ayuntamiento pudiera hacer esas políticas. En su día intentamos hacer eso, no concretamente para esto, sino para ver qué otras medidas se podían tomar. Lógicamente, el plan que se nos exigía por el Gobierno en aquella época, estamos hablando de en 2012,
eran extremas en el sentido de cerrar servicios, de tener servicios como residencias, como guarderías, como muchos, sobre todo los servicios sociales y otros muchos servicios, y quedar al ayuntamiento o a los ayuntamientos en estrictamente lo que son competencias suyas por ley, en este caso los menores de 10.000 habitantes. Y nosotros entendíamos que eso no era factible, llegar a un proceso de eso, porque la población también tiene que seguir viviendo independientemente de que ese ha sido siempre el problema, ¿no? Y compatibilizar el seguir haciendo cosas por los ciudadanos con las situaciones que se daban. Ahora el plan de ajustes que se ha requerido era otro tipo, nosotros lo hemos ajustado a la realidad, manteniendo todos los servicios, y se ha aprobado así. ¿Y qué consistía más o menos? El plan de ajuste consistía en lo que llevamos, en subirles a las eléctricas, todo el tema de las líneas que no se le están cobrando, en los cuotos de caza que los cobra la Junta de Extremadura, pasarlos los impuestos al ayuntamiento y nada más, porque tasas y demás que tengan que ver con los servicios no subimos ni una, las mantenemos todas igual. Y bueno, aquellos impuestos que se nos digan que hay que equilibrarlos porque estén desequilibrados con los impuestos que tengan o que se tengan en otras poblaciones, equilibrarlos. Pero no había ninguna medida extraordinaria. Ninguna medida extraordinaria que se tenga que tomar desde aquí, y luego ir diciendo, sobre todo, que se irán mejorando la calidad de los servicios en función de los ingresos que se vayan teniendo. No nos han exigido nada más, eso fue lo que presentamos y con eso nos lo han aprobado. Y luego otra cosa que no me queda claro, porque yo más o menos entendía que este tema iba a cubrir pues lo del préstamo que hubo para proveedores, y me dice sí, está todo incluido. Pero te he entendido que la mayoría ya es... No, la mayoría de lo que queda ahora mismo de deuda es de la seguridad porque social. Hemos ido amortizando el resto de seguridad social. Pero entonces, ¿cuánto era el pago a proveedores? ¿Cuánto era en total y cómo que se ha pagado eso tan deprisa? No se ha pagado. Estamos hablando que esa parte del pago a proveedores la estamos amortizando también. O sea, que no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Había una parte, nosotros aprobamos, esto es para el tema de seguridad social y Hacienda. Vale. Y para la deuda histórica, la histórica de seguridad social y Hacienda. Seguridad social preferentemente. Preferentemente, porque aquí la deuda histórica, aunque era importante, las deudas más grandes que había eran históricas, estoy hablando. Iberdrola, que se puso al día, que eran casi entonces 148 millones de pesetas de aquella época, casi 1 millón de euros, seguridad social y Hacienda, pero Hacienda era mucho menos, porque Hacienda se venía compensando en su día de los impuestos. Entonces, al final, lo que queda de Hacienda es muy poco. Y lo que tenemos más fuerte y lo que más nos cuesta, lo que nos ha costado siempre, en las cantidades estas que lo puedo dejar, ha sido con seguridad social. Y entonces ahora tenemos que hacer frente al pago a proveedores y a este pago... No, este pago se estaba haciendo frente, ¿vale? Se estaba haciendo frente, lo que pasa que en unas condiciones imposibles de aceptar. Vamos, aceptábamos, lo llevábamos como podíamos, pero con recargos del 20%, sumando intereses todos los años. Es decir, la diferencia es que esto te da en un plazo más largo de tiempo, en unas condiciones ya a las que te puedes adaptar y encima con 2 años de carencia, ¿sabes? Y encima a un interés bajo. Es decir, esto es la primera vez que el Gobierno se hace cargo de una medida que la amortiza todo en seguridad social, porque claro, el llegar a acuerdos con seguridad social es, cada vez que llegas a acuerdos del pago del año, te mete otro 20% de recargo y otra vez intereses. Otra 20% de recargo y otra vez intereses. Y luego mantente pagando lo corriente tuyo, para que no te desequilibre. Entonces, claro, eso en una situación donde ya se liquidó a 5 millones de euros ha sido imposible, porque mantener servicios, mantener al corriente tú y mantener el pago histórico era imposible. Entonces, ahora esto lo que te da es una facilidad que hace que en el tiempo se diluya toda esta situación de lo que queda de esos 5.700.000 euros. He entendido que se va a pagar en 10 años. En 10 años. Anualmente, creo. Sí, con 2 años de carencia. ¿Y la cuota anual cuánto sería? Es que hasta que no nos lo saquen, dentro de una hora nos lo dará el banco. Unos 300.000 euros aproximadamente. Porque... Sí, claro, estábamos liquidando ahora. Esa es la diferencia, es que ahora nos estábamos desprendiendo y no nos servía casi de nada de 700.000 euros cada año para la deuda histórica, más 700, sí, 300. Aquí, hasta los 21. La media, 761. ¿La media?
395.000 euros. 395.000 euros y al final no liquidaba, porque prácticamente casi todo lo que pagaba no era amortización, era intereses y tal. O sea, no te servían como cuota. Estabas pagando lo de atrás, pagabas todo lo de adelante y pagabas lo de atrás, pero todo lo que acababas pagando al final eran intereses y no amortizabas la deuda al final. Ibas amortizando una mínimamente. Entonces, pues fíjate, si hemos amortizado 2.461.000, prácticamente la mitad, pues esto, y estamos en 20 años, y hemos pagado 1.185.000 de intereses de esa amortización, más de la mitad eran intereses. O sea, al final no llegabas a amortizar nunca. Ahora, ¿qué ocurre? Que con una cuota del 1% y 2 años de cadencia prácticamente no tienes intereses y todo es amortización. Con lo que al final tienes una fecha de principio y una fecha de fin. De la otra manera, lo único que tienes es vas pagando, pero nunca tienes un fin. ¿Y esto se supone que es directamente con el banco, que ahí ya no hay retención? No, claro, el ministerio, esto no lleva ni avales del ayuntamiento ni lleva nada, es el propio ministerio el que, porque realmente esto lo hace, es oficial, es un dinero oficial del Estado, pero que se hace a través del Banco de Crédito Oficial, que existe todavía, pero solo existe para tener dinero del Estado, no para hacer operaciones. Entonces el Estado le dice a un banco, mira, ahí tienes tú el dinero nosotros somos el avalista, el Estado es el avalista, y tú te haces cargo de firmar la operación con el ayuntamiento. Pero quien designa... ¿Porque nosotros le pagamos al banco? Nosotros le pagamos al banco, y el banco es el que recupera el dinero del ministerio, que el ministerio le ha dado. Sí.